Israel, un nombre breve, pero con siglos de historia comprimidos en 6 letras o 5 en hebreo. Aparece primero en un relato bíblico antiguo y, sin embargo, hoy nombra a un pueblo, a una tierra y a un estado moderno. ¿Cómo es posible que un solo término contenga tantas capas de significado? Vamos a seguir el rastro del nombre Israel, desde su nacimiento en la Biblia, cuando se le da a Jacob después de una noche de lucha, hasta su uso actual en la vida judía y en el lenguaje político. Veremos qué significó al principio, cómo lo entendieron los antiguos, qué nos dicen las fuentes históricas fuera de la Biblia y por qué este nombre sigue siendo tan potente hoy. A lo largo del camino hablaremos de filología, qué quiere decir cada parte del nombre, de historia, dónde aparece fuera del texto bíblico, y de tradición, cómo lo pronuncia diariamente la liturgia judía. No se trata solo de etimologías, es la historia de una identidad que se fue tejiendo con palabras. El nombre Israel aparece por primera vez en un momento cargado de misterio. Lo encontramos en Génesis 32, cuando Jacob pasa una noche solo y de pronto se enfrenta a un ser extraño. El texto dice que luchó con un hombre hasta el amanecer. Algunos comentaristas ven allí a un ángel, otros incluso sugieren que fue un encuentro directo con lo divino. Al final de esa lucha, Jacob queda herido, pero también transformado. Recibe un nuevo nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La raíz hebrea, sará, significa luchar, contener, prevalecer. De ahí surge la interpretación clásica. Israel es el que lucha con Dios. Este cambio de nombre no es un detalle anecdótico. En la Biblia, cuando alguien recibe un nuevo nombre, es porque comienza una nueva misión. Jacob, que hasta entonces había sido el astuto, el que engañaba a su hermano Esaú, se convierte en Israel, el que lucha, el que persiste. Ese nombre no quedará solo para él, sino que se transmitirá a sus descendientes. Desde ese momento, sus hijos serán llamados los hijos de Israel. Para entender bien el nombre Israel, tenemos que detenernos en su segunda mitad. Él. No es un añadido decorativo, es el corazón del nombre. En el mundo semítico antiguo, él era mucho más que una palabra genérica. En los textos de Ugarit del siglo XIV a.C., él es el Dios supremo del panteón cananeo, el padre de los dioses, anciano, sabio, creador. Su nombre aparece en inscripciones, mitos y oraciones como la máxima autoridad divina. La raíz il o el significa simplemente Dios. La encontramos en acadio como Ilu, en árabe como Alá y en hebreo en muchas formas, Elohim, El Shaddai, El Elión. Con el tiempo, el pueblo de Israel adoptó ese título y lo aplicó a su propio Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así, cuando decimos Israel, estamos ante un nombre teofórico, una palabra que lleva en sí el nombre de Dios, igual que tenemos Betel, casa de Dios, o Gabriel, mi fuerza es Dios. En Israel, el componente divino está presente. El nombre no es solo sobre Jacob, ni siquiera sobre un pueblo. Es una declaración del vínculo directo con lo divino. La explicación clásica del nombre Israel es la que vimos en Génesis, el que lucha con Dios. Pero no es la única lectura posible. Algunos intérpretes han sugerido que podría derivar de la raíz hebrea yashar, que significa recto o justo. En ese caso, Yasharel significa los rectos de Dios o los justos de Dios. Esta idea se conecta con otro nombre bíblico que también designa a Israel, Yeshurun. Yeshurun significa literalmente los rectos y refleja la vocación moral del pueblo de vivir en justicia y rectitud ante Dios. Aquí hay un detalle lingüístico interesante. La terminación un en Yeshurun es un plural arcaico, usado antes de que se generalizara el plural en im, es decir, Yeshurun equivale a Yesharim, a los rectos, en plural. Si aceptamos esta conexión, entonces Israel no solo sería el que lucha con Dios, sino también los rectos de Dios. Dos interpretaciones diferentes, pero complementarias. La primera habla de lucha y perseverancia. La segunda, de moralidad y rectitud. Ambas reflejan dimensiones esenciales de la identidad del pueblo de Israel. Hasta aquí hemos visto el nombre Israel dentro de la Biblia, pero ¿aparece también fuera de ella? La respuesta es sí. Y esas menciones son muy valiosas porque nos muestran que Israel
no era solo un concepto literario o religioso, sino un nombre reconocido históricamente. La primera referencia extrabíblica se encuentra en la estela de Mar Neftah, una inscripción egipcia del siglo XIII a.C. Allí, el faraón Mar Neftah celebra sus victorias en Canaán y menciona, entre los pueblos derrotados, a Israel. Lo interesante es que no aparece como un reino establecido, sino como un grupo étnico o tribal que ya era identificado como distinto. Esta es la primera prueba arqueológica de la existencia del nombre. Más tarde, en el siglo IX a.C., la inscripción de Mesha o piedra moabita también menciona a Israel y a su rey. En este caso, ya se habla de un reino, lo que indica que el nombre había pasado de designar un grupo de clanes a una entidad política y organizada. Estos testimonios son fundamentales. Muestran que Israel era un nombre vivo en la región, reconocido incluso por sus vecinos. No era solo una identidad bíblica, sino también una realidad histórica, visible desde fuera. El nombre Israel no se quedó solo en las páginas de la Biblia ni en inscripciones antiguas. Se convirtió en una palabra central de la vida religiosa judía, repetida diariamente en rezos y bendiciones. El ejemplo más famoso es el Shema Israel. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Esta frase, que aparece en Deuteronomio, es la proclamación fundamental del monoteísmo judío. Cada vez que un judío recita el Shema, no se está dirigiendo solo a un individuo llamado Israel, sino a toda la comunidad, al pueblo entero. En la liturgia, Israel funciona como un nombre colectivo. Es el pueblo elegido, la asamblea llamada a vivir en santidad y justicia. En muchas bendiciones aparece la fórmula bendice a tu pueblo Israel o ten piedad de Israel tu pueblo. El nombre deja de ser personal y se convierte en un símbolo de identidad espiritual. Con el paso de los siglos, incluso en la diáspora, el nombre Israel mantuvo viva la conciencia de pertenencia. No importaba dónde viviera cada comunidad, todos seguían rezando como parte de un mismo pueblo llamado Israel. Esa fuerza espiritual ayudó a mantener unida la identidad judía a lo largo del tiempo. Después de casi 2000 años de diáspora, el nombre Israel volvió a tener un peso político en el siglo XIX. Los primeros pensadores del sionismo buscaron un nombre para el futuro Estado judío. Había varias opciones. Algunos proponían Judea, otros Sión. Finalmente se eligió Israel, porque era el más inclusivo y el que conectaba directamente con la Biblia y con la identidad histórica del pueblo judío. En 1948, cuando David Ben-Gurión proclamó la independencia, el nuevo país adoptó oficialmente el nombre Estado de Israel. Con ese acto, un término bíblico y litúrgico se convirtió en el nombre de un moderno y reconocido Estado internacionalmente. El símbolo es enorme. Al llamarse Israel, el nuevo país se presentaba como heredero de una tradición milenaria, desde Jacob hasta el pueblo bíblico, desde las oraciones de la diáspora hasta la política contemporánea. Hoy, Israel es un nombre que combina lo antiguo y lo moderno. Habla de un pueblo con raíces en el Tanaj, pero también de un país con instituciones, ciudadanos y desafíos propios del siglo XXI. Es un ejemplo único de cómo un nombre puede atravesar la historia y seguir siendo relevante miles de años después. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra Israel, no siempre significa lo mismo. El mismo término se usa en distintos contextos y vale la pena aclarar estas diferencias para entender mejor su alcance. En primer lugar, Israel significa el pueblo judío. En la liturgia y en la tradición, Israel es sinónimo de la comunidad judía en su conjunto. Expresiones como Am Israel, el pueblo de Israel, aparecen en bendiciones, himnos y oraciones. Quien quiera entender mejor por qué el actual pueblo judío se llama también Israel y por qué los términos judío e israelita actualmente son sinónimos, que vaya al vídeo que dejo aquí arriba en la tarjeta. En segundo lugar, Israel designa una tierra. La expresión Eretz Israel, la tierra de Israel, aparece ya en la Biblia como sinónimo de la tierra prometida, el espacio geográfico que también fue llamado Canaán y que más tarde recibió el nombre de Palestina. Aquí no hablamos de un estado, sino de un territorio cargado de simbolismo religioso e histórico. Y en tercer lugar, Israel es un estado moderno,
fundado en 1948. El Estado de Israel es la expresión política de ese nombre, con fronteras, instituciones y ciudadanía. Estas tres dimensiones, pueblo, tierra y Estado, conviven hoy bajo el mismo nombre, y a veces se entremezclan, pero no son lo mismo. Comprender esta diferencia es clave para entender cómo funciona la identidad judía e israelí en la actualidad. El recorrido del nombre Israel nos muestra algo fascinante, cómo una sola palabra puede contener toda una historia. Comenzó como el nuevo nombre de Jacob, después de una misteriosa noche de lucha. Pasó a designar a sus descendientes, los hijos de Israel. Incluyó siempre el vínculo con lo divino, gracias al componente El, y también abrió espacios a lecturas alternativas como Yashar El, los rectos de Dios, en paralelo con el nombre Yeshurun. En las fuentes arqueológicas, el nombre aparece como un grupo étnico y luego como un reino. En la liturgia, se transformó en la proclamación de fe central, Shema Israel. En la política moderna, se convirtió en el nombre de un Estado soberano. Y hoy, Israel puede significar tres cosas distintas: un pueblo, una tierra o un país. Cada capa no sustituye a la anterior, sino que la complementa. El nombre Israel es como un hilo que conecta miles de años de historia, desde un patriarca bíblico hasta un Estado moderno, desde un ideal de rectitud hasta una nación viva. Israel significa lucha, significa rectitud, significa Dios. Y también, quizás por eso, después de tanto tiempo, sigue siendo uno de los nombres más potentes y cargados de sentido de toda la historia humana.